Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta clase del curso de CSS realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Ya saben, este curso de CSS básico está realizado en compañía con eTutoriales, ¿cierto? Entonces, en esta cuarta clase vamos a ver un poco de atributos de las hojas de estilos, un poco más de atributos. Entonces, ya saben, tenemos el directorio clase 4, ¿cierto? Directorio de clase 4 con el archivo index.html, el directorio CSS, el archivo estilos.css y aquí tenemos el archivo index.html. Tenemos acá el mismo contenido de la clase anterior, ¿sí? Vamos a agregar, por ejemplo, otro div o no, una etiqueta de párrafo, una P, etiqueta P. Vamos aquí a Lorem Ipsum, copiamos acá. Lorem Ipsum es una página donde nos brindan unos párrafos de ejemplo que podemos usar en nuestros sitios cuando estamos trabajando con ejemplos como tal de textos. Entonces nos puede servir estos párrafos. En este caso copio y pego, ¿sí? Si voy al navegador, voy aquí, clase 3, en este caso hay que cambiar el título, clase 4, guardamos, actualizamos, acá está el párrafo, ¿cierto? Obviamente está en un color distinto, un color que tenemos ya asignado en el CSS, tenemos acá, estilos.css, ¿sí? Que es CSS. Entonces, ahora vamos a ver otros atributos, ¿sí? Obviamente unos que ya hemos trabajado acá y otros que son nuevos que no hemos usado en el CSS. Entonces, vamos a organizar este código acá. Ya saben, es recomendable que todas estas reglas de estilo vamos a agregarlas de manera alfabética para darle un poco más de estética a nuestro archivo CSS y organizarlo en bloque y no lineal. Ya saben, organizamos esto. Listo. Entonces, sabemos que principal es nuestro div que no tenemos actualmente. Entonces podemos, por ejemplo, darle acá un div, crear un div que se llame principal. ID principal. Eso. Cerramos el div principal. Ahí está. Ahora, entonces vamos a cambiarle el color a este párrafo. Para eso, entonces vamos a identificar este párrafo. Vamos a ponerle, por ejemplo, una clase que sea P2, ¿cierto? Entonces acá tenemos en nuestro estilo CSS. Le decimos, por ejemplo, que acá debajo, por ejemplo, P2, punto para identificar que es una clase. P2, abrimos llaves, ya saben, ¿no? La estructura que tiene nuestra regla de estilo. Vamos a decir que el atributo color, que estamos diciendo que color, o sea, ya saben, color es el color como tal de el texto que está en ese elemento, ¿cierto? Entonces, negro, nosotros podemos trabajar. Obviamente esto es un número hexadecimal, ¿sí? Podemos trabajar con 3 valores o con 6 valores, que es la manera más larga de agregarle el color. La manera corta de hexadecimales es 3 números, en este caso 000, ¿cierto? También tenemos otro, bueno, también con lo que tiene que ver el nombre del color como tal, digamos red o black, ¿sí? Si vamos acá en el navegador, actualizamos, tenemos ya el color negro en el texto. Obviamente este fondo rojo es porque el div principal tiene ese color como tal de fondo y que tiene el 100%. Entonces, ahora vamos a darle, por ejemplo, otro atributo
que ya hemos trabajado, que es el font size, y que existen varios parámetros a pasar, ¿cierto? Entonces, para font size, hay distintos parámetros, como les digo, ¿sí? Desde poner un valor en píxeles, en puntos, ¿sí? También en porcentajes. Tenemos también la opción de poner parámetros como XX small, ¿cierto? Si actualizamos, nos damos cuenta de que el texto se vuelve un poco más chico. Entonces, ese es un parámetro que tiene preestablecido como tal en estos atributos, ¿sí? Lo que hace es poner el texto en letra un poco más chica. Y hay otro parámetro que es ya como tal preconstruido internamente del CSS, que es xmal, que es un poco más, digámoslo así, tiene más grande, ¿sí? Más grande el texto. Existe, por ejemplo, el small, que tiene un tamaño menos reducido, un poco más amplio, más visible. Tenemos también, por ejemplo, el medium, que es otro tamaño. Igualmente tenemos el large, ¿sí? Obviamente va aumentando el tamaño, ya aumentando, por ejemplo, el X large, o queremos XX large, que sería más grande el texto, ¿sí? Pero también, adicional a esto, podemos nosotros poner, por ejemplo, 12 píxeles. Y ahí está el tamaño de 12 píxeles. También podríamos poner acá porcentajes o EM, ¿sí? También podríamos trabajar con la parte de porcentajes. Obviamente es súper chico, 1%. Si le damos 100%, vamos a ver qué ocurriría. Sí, el tamaño normal como tal del texto. Adicionalmente también tenemos otro atributo, por ejemplo, el font family. Font family es otro atributo del CSS, el cual nos permite seleccionar una familia de fuentes, ¿sí? Indicarle la que nosotros deseamos que tenga nuestro texto y que sea, ¿sí? De que a nosotros nos parezca más conveniente, la que nos guste trabajar o la que visualmente sea la mejor. Entonces, para eso podemos trabajar de la siguiente manera. Entonces, hay distintas fuentes como tal. Obviamente hay unas que están preestablecidas en nuestro equipo. En la mayoría de los equipos, por ejemplo, el Times New Roman, el Serif, el Sans Serif, el Cursive, ¿sí? El Verdana, que es el más conocido, el Arial. Son fuentes que por lo general en la mayoría de los equipos las contienen. Si deseamos tener una fuente de pronto distinta de esas, ya habría que implementar algún regla de estilo, digamos, de CS3 para cargar una fuente externa. O incluir, por ejemplo, un enlace de Google Fonts que podemos utilizar en nuestro documento. En este caso vamos a trabajar entonces con las fuentes tradicionales, con Family, por ejemplo, Arial, ¿sí? Podemos agregar más de una fuente. Entonces, la idea de agregar más de una fuente es para indicarle que si la fuente Arial no existe en el equipo del usuario, ¿sí? Entonces que cargue otra fuente, por ejemplo, Serif, ¿sí? Dado caso que no existe Serif, entonces Verdana. Y así sucesivamente dividen por comas. Separado por comas, vamos agregando las fuentes que queremos. Ya venimos acá al navegador, actualizamos y el texto ha cambiado de fuente. Otro atributo que tenemos es el font weight que significa el ancho, el grosor, perdón, del texto. En este caso tenemos otros parámetros también preestablecidos. Por ejemplo, normal, que no tiene el ancho como tal el grosor como tal del texto es normal, o sea, no hay ninguna diferencia. Tenemos el font weight bold, que es el ya conocido negrilla, ¿sí? Realmente tenemos otros adicionales, folder, que viene siendo el mismo bold, ¿sí?
Hay otro que es el, a ver, el lighter. Otro que es el, hay otro que por ejemplo es por números, ¿sí? 100, que es el normal. Si ponemos 200 como valor, entonces ya aumentará obviamente el grosor. Vamos a ver qué pasa. No, sigue igual, no problema. Y así sucesivamente nosotros podemos ponerle valores, ¿sí? Y así aumentando el grosor del texto como tal. Al gusto de ustedes, por lo general se utiliza el bold, ¿sí? Que es el estándar como tal para trabajar. Igualmente podríamos o podemos también trabajar con font style, ¿sí? Font style nos permite seleccionar el estilo de letra que queremos agregarle a nuestro elemento. Por ejemplo, normal, ¿sí? No hay ningún cambio. Podemos acá colocarle, por ejemplo, normal, ningún cambio. Acá en font style puede ser italic. Por ejemplo, si actualizamos acá, se vuelve en texto cursivo, en cursiva. Hay otro que es el oblique. Vamos a ver, es el mismo italic. Entonces, italic. Ya lo pueden dejar al gusto que ustedes deseen, el normal. Otro es, ya es parte ya para la parte de párrafos. En este caso que estamos trabajando con párrafos, con un párrafo. Entonces, hay un atributo que es, por ejemplo, line height, que existe como normal, inherit, important. Important no tiene que ver. Normal, obviamente el espacio entre líneas del párrafo es normal, no varía, ¿cierto? Pero también hay otro que es, la otra forma es por unidades de CSS, unidades 12 píxeles, por ejemplo. Ven que se junta las líneas de texto, ¿cierto? Entonces así mismo podemos ir aumentando el valor, 22. Entonces ya el texto o las líneas como tal del párrafo ya van separándose un poco. Ahora, otro es el text decoration, ¿sí? El text decoration lo que hace es pues que podemos nosotros establecer una decoración a un texto, es decir, que podemos subrayarlo, ¿sí? Subrayarlo o tacharlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, text decoration, que en este caso text decoration, tenemos realmente varias opciones. En este caso, PHP Designer nos permite, por ejemplo, vamos a ver, wave, ondas, también hay mucha diferencia. Vamos a ver, hay una que es el underline, sí, subrayado. Hay otro que es, por ejemplo, overline, ¿sí? La parte superior que está subrayado. Tenemos otro que es, por ejemplo, el line, draw, oh, sí, line draw, vamos a ver, que es tachado. Otra regla de estilo que podemos trabajar es, por ejemplo, text align, ¿sí? Existen varios parámetros que recibe, varios valores, que pueden ser left, right, center o justified o justificado. Entonces, si hacemos left, obviamente el texto inclinará hacia la izquierda como está actualmente. Si le damos, por ejemplo, right, se inclinará hacia la derecha. Si le damos center, obviamente pues se centrará el texto y justificado, obviamente el texto será justificado como tal. Hay otro valor, otro atributo que podemos trabajar, otra atributo que podemos trabajar es que nosotros podemos eh, intentar o hacer un pequeño sangrado como tal a nuestro texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, text
ident, text indentar, de indentación. Podemos, como les digo, hacer un sangrado a márgenes en las páginas. Sangrado o margen en las páginas, es la cosa, ¿sí? Que es muy útil y novedoso como tal. Por ejemplo, vamos a ver 10 píxeles, a ver qué sucede. Se dan cuenta de que la primera línea de nuestro párrafo se ha corrido un poco. En este caso, ¿cuánto es el poco? 10 píxeles, 50 píxeles. ¿Sí? Otro atributo, por ejemplo, es text transform. Vamos a ver, text transform. En este caso podemos transformarlo, por ejemplo, capitalize, que es letra capital. ¿Sí? Podemos pasarlo, por ejemplo, a uppercase, que es el texto mayúscula, lowercase, que es letra en minúscula, y none, que obviamente es para que no es un atributo, el cual no le agrega ningún valor de text transform, ¿cierto? Realmente CSS, los atributos como tal, hay un gran centenar de atributos y que listarlos sería un tema, un trabajo tedioso. Vamos a ver un poco más rápido estos temas y más al azar lo que podemos hacer. Hemos visto cómo podemos transformar como tal texto. Entonces en este caso vamos a hacer, por ejemplo, ahora la parte de background. Vamos a pegarlo acá en orden. Entonces, background, el background color ya lo hemos visto, ¿cierto? Que recibe el valor de un color hexadecimal, ¿sí? Además del background color existe uno que es el background image, ¿cierto? Se recibe un parámetro especial que es URL, abrimos paréntesis, y agregamos el nombre de una imagen de nuestro servidor como tal. En este caso acá tengo una imagen, tomar el nombre, y no solo con el nombre tenemos para identificar la imagen, tenemos que enlazarlo a la ubicación exacta de la imagen donde esté ubicada, donde esté la imagen como tal. Para eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para eso, si nos damos cuenta, yo tengo acá creado un directorio llamado images, ¿sí? Y nos damos cuenta de que estilos.css está dentro del CSS, ¿cierto? Entonces para poder ubicar a esta imagen tenemos que salir de este directorio como tal. Entonces para salir de un directorio es // ¿cierto? De esa manera entonces estamos saliendo del directorio CSS. Ahora debemos entrar al directorio donde está la imagen. En este caso como está dentro del directorio images, entonces tecleamos images y obviamente la barra que nos indica que este es un directorio y luego sí ya iría el nombre del elemento del documento de la imagen como tal y con las article.png. ¿Sí? Si nosotros vamos acá, actualizamos, damos cuenta de que nos reproduce X veces, X el número de veces la imagen como tal que hemos insertado como tal como fondo. Obviamente, en dado el caso de que nosotros no queramos que muestre acá una imagen como tal, toda la cantidad de imágenes como tal repetidas, entonces lo que hacemos es un background image, background repeat, y agregamos, por ejemplo, no repeat, que es un parámetro que podemos agregarle, actualizamos y solo repite una vez nuestra imagen. Obviamente podemos tener otros parámetros, por ejemplo, repeat en X, repite de manera horizontal y repite en Y, que en este caso es vertical, ¿cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, no repeat, que no se repita, y lo podemos dejar así, no repeat. Bien, entonces dejamos hasta acá esta clase, un poco más teórica, vimos distintos atributos con que podemos trabajar. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a continuar viendo otros atributos, por ejemplo, de caja, trabajar con las márgenes, cómo trabajar con márgenes, con lo que es los paddings, bordes, ¿sí? Parte de float, para flotar nuestros elementos hacia una ubicación en específico. Entonces, eso, invitarlos a
el canal de YouTube de Art Design. Ya saben, ahí estarán publicados los videos, estos videos como tal de CSS, como también los de HTML básico también, que pueden visualizar, ¿cierto? Invitarlos también, ya saben, a mi web, oscar-gomez.net, pueden suscribirse acá en Feedburner y pueden suscribirse acá en Programando Ando, que es un grupo en Google donde puedan ustedes publicar sus preguntas e inquietudes. También pueden colaborarnos a resolver las preguntas de otros usuarios. Entonces, ya saben, les habló Oscar Gómez desde Colombia.